Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos. ¿Cómo están, oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une. Es una enorme alegría volvernos a encontrar, en este caso con una nueva lectura de una escritora británica llamada Beatrix Potter, nacida en 1866 y fallecida en 1943. Y ya pensando en los años en los que ella desarrolló su actividad artística, literaria, podemos pensar en la validez que tienen las historias y los libros a través de los años. Y esta historia, llamada La historia del conejo Pedro, Peter Rabbit, como se nombra en inglés, en su lengua nativa, viene de la mano de una maestra, de una docente que está radicada hace muchos años en el exterior, más precisamente en México, y que permanentemente nos ha estado mandando hermosísimos materiales, como en el caso de hoy. Nos referimos a Ana María Estala, que una vez más, y con la generosidad de siempre, y con esa candidez propia de las maestras, nos va a relatar esta entrañable historia. Así que sin más, damos paso a la historia del conejo Pedro, de Beatrix Potter, en la voz de Ana María Estala, desde México, desde Monterrey, llegando en esta maravillosa historia de la radio a todos los oyentes de la radio y la escuela. Un libro nos une. Gracias una vez más a Ana María por participar en nuestro programa y te escuchamos atentamente. Amigos, ¿cómo están? Un gusto en volver a contactarme con ustedes a través de este prestigioso programa, La Radio y la Escuela, un libro nos une. Soy la maestra Ana María Estala, que me comunico con ustedes desde Monterrey, México. En esta oportunidad, al celebrarse el Día del Libro, el 26 de mayo, recordando la fundación de nuestra primera biblioteca pública, no pude dejar de releer y de buscar algunos libros muy queridos que me traen muchos recuerdos de cuando yo ejercí como maestra de los más pequeñitos en nuestro querido país. Y releyendo esos libros encontré este cuento que hoy se los quiero dedicar con todo mi cariño y que es justamente para los más pequeños. El cuento es La historia del conejo Pedro. Este cuento fue escrito por Beatrix Potter, una escritora, narradora, fabulista e ilustradora británica. Y lo escribió hace muchísimo tiempo atrás, allá por el año 1893. Pero a pesar de los años que hace que este libro fue escrito, sigue deleitando a muchos niños cuando lo escuchan. Espero que esto suceda con ustedes. Bueno, vamos al cuento. Había una vez 4 conejitos que se llamaban Copito, Peludito, Colita de Algodón y Pedrito. Vivían con su mamá en una madriguera, en una abrigada cuevita bajo las raíces de un abeto grande. Una mañana, mamá coneja dijo: «Tengo que salir a hacer unas compras. Ustedes pueden correr por el campo, pero no entren al huerto del señor Gregorio, pues quizá ha puesto trampas». La señora coneja tomó su canastita y su sombrilla y partió para el bosque
hacia lo del panadero. Compró un pan negro grande y 5 tortitas. Copito, Peludito y Colita de Algodón, que eran 3 conejitos muy buenos, fueron al campo a juntar moras. Pero Pedro, que era muy desobediente, se fue directamente hacia el huerto del señor Gregorio y se deslizó por debajo del cerco. Primero comió lechugas y habas, luego radichas, y como empezó a sentirse mal, buscó un poquito de perejil, pues a los conejos les hace bien para el dolor de barriga. Al pasar junto a los zapallos, de repente, se encontró con el señor Gregorio. El señor Gregorio estaba arrodillado, plantando repollos, pero cuando lo vio a Pedrito, de un salto se puso de pie y empezó a correr detrás del conejito. El señor Gregorio lo amenazaba con un rastrillo y gritaba: «¡Ladrón! ¡Detente, ladrón! ¡Te has comido mis hortalizas!». El conejito Pedro estaba muy asustado. Corría muy velozmente a través del jardín, pero se había olvidado dónde estaba el caminito para volver a salir. Perdió un zapatito entre los repollos y el otro entre las papas. Después de haberlos perdido, corrió en 4 patitas y mucho más rápido se hubiera salvado si no hubiera sido porque al pasar por un cerco de plantas se le enganchó un botón de su saquito. Era un saquito azul con botoncitos dorados, casi nuevo. Al ver que perdía su saquito, se puso a llorar, pero unos gorriones oyeron sus sollozos y volaron sobre su cabecita pidiéndole que se apurara. El señor Gregorio se acercaba con un canasto en el que pensaba meterlo tomándolo de sorpresa. Pero Pedrito salió corriendo hacia otro lado justo a tiempo, dejando el saquito tras de sí. Corrió hacia el galpón donde se guardaban las herramientas y saltó dentro de una regadera. Era un lindo lugar para esconderse, pero lástima que estaba llena de agua. El señor Gregorio estaba seguro de que Pedrito se escondería en algún rincón del galpón, tal vez detrás de una maceta. Empezó a buscarlo despacito, mirando detrás de cada objeto. Pero de repente Pedrito ¡achis!, estornudó. El señor Gregorio ya lo había encontrado y trataba de ponerle un pie encima para que no se escapara, cuando Pedrito saltó por la ventana pisoteando 3 plantitas. La ventana era muy estrecha para que el señor Gregorio pudiera pasar a través de ella, y además ya estaba cansado de perseguir a Pedrito, así que volvió a su trabajo. Pedrito se sentó a descansar. Estaba sin aliento, temblando de miedo y sin tener la menor idea de cómo regresar a su casa. Además, estaba muy mojado por haber estado sentado dentro de la regadera. Después de un rato empezó a andar, despacito, despacito, mirando muy bien a su alrededor. Encontró una puerta en una pared, pero estaba cerrada con un candado y no había ni un agujerito para que pudiera pasar un conejo gordito como Pedro. Una vieja ratona corría llevando y trayendo arvejas y porotos por el umbral de la puerta para su familia que vivía en el bosque. Pedrito le preguntó cuál era el camino para llegar al cerco, pero la ratona, al contestarle, tenía una arveja grande en la boca y Pedrito no entendió lo que le dijo. La ratona lo saludó moviendo la cabeza y Pedrito empezó a llorar.
Trató de encontrar el camino a través del jardín, pero cada vez se sentía más perdido. Fue hasta un estanque donde el señor Gregorio llenaba sus regaderas. Una gata blanca estaba mirando fijamente a un pececito dorado. Estaba sentada, quieta, pero de vez en cuando movía la punta de la cola. Pedrito, que sabía por su primo, que le había contado que los gatos atacan a los conejos, entonces pensó que lo mejor era alejarse sin preguntarle nada a la gata. Volvió hacia el galpón cuando de repente, muy cerquita de él, oyó el ruido del azadón del señor Gregorio. Crich, crach, crich, crach. Pedrito se escondió detrás de los matorrales. Como le pareció todo tranquilo, salió cuidadosamente y saltó una carretilla desde la que lo espió. Lo primero que vio fue al señor Gregorio plantando cebollas. Estaba de espaldas a Pedrito, y detrás del señor Gregorio se veía la puerta del cerco por donde podría salir. Pedrito bajó muy despacito de la carretilla y empezó a correr todo lo veloz que le permitían sus patas, a lo largo de un sendero detrás de una planta de moras. El señor Gregorio lo vio, pero Pedrito no le hizo caso y se deslizó bajo la puerta del cerco y estuvo a salvo en el bosque vecino. El señor Gregorio usó el saquito y los zapatos para vestir a un espantapájaros. Pedrito no dejó de correr mirando atrás hasta que llegó a la casita en la que vivía bajo las raíces del viejo abeto. Estaba tan cansado que se dejó caer sobre la suave arena del piso de la cueva y cerró los ojos. Su mamá estaba muy ocupada cocinando. Cuando lo vio a Pedrito sin sus ropas, preguntó: ¿Qué has hecho, Pedro, con tus ropas? Es el segundo saquito y par de zapatos que pierdes en 15 días. Pedrito esa noche no se sintió nada bien. Había comido tanto. Su mamá lo puso en la cama y le preparó un té de manzanilla para que se le pasara el dolor de barriguita, y le dio una buena cucharada de esas grandes que se usan para tomar la sopa, bien llena antes de dormir. Pero Peludito, Copito y Colita de Algodón comieron pan, leche tibia y moras, que son unas frutas muy dulces a la hora de cenar. Bueno, colorín colorado, este cuentito se ha acabado. Me voy por un caminito y vuelvo por otro. Si este cuento te gustó, otro día te contaré otro. Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos.